Entonces lo que voy a tratar de contar simplemente son esas 2 o 3 convicciones que me guiaron o que me guían en esos intercambios, que por supuesto no constituyen verdades absolutas, sino simplemente los puntos de partida para un hacer, ¿no? En principio, la primera gran convicción que tuve siempre fue que los intercambios entre la literatura y el cine solo pueden ser fantasmales, que no pueden ser de otra manera, ¿no? Hay un libro que se llama Acerca de Andrei Tarkovsky, donde se recogen un conjunto de relatos de personas que trabajaron con Tarkovsky, que fueron parte de sus equipos de trabajo y demás. Y hay un pintor, que no recuerdo el nombre, no tenía acá las citas como para mencionarlo, donde él dice que detrás de cada película de Tarkovsky hay un cuadro. Pero que Tarkovsky se preocupó mucho siempre de que no se transcriba el cuadro a la película, porque entendía que eran 2 lenguajes diferentes y que como tales el cine y la pintura hablan de modos diferentes. Que lo que él entendía que había que tomar del cuadro era una esencia. Entonces, esto para mí fue importante tratar de entenderlo de alguna manera. No significa una sola cosa, pero sí me permitió tratar de defenderme de ciertos equívocos o de lo que considero modestamente ciertos equívocos. El primer equívoco, me parece que en esa conexión entre literatura y el cine, es el equívoco argumental. Tanto en lo biográfico como en lo ficcional en cuanto al argumento, ¿no? Esa creencia de que entendemos un libro en tanto entendemos un argumento y entendemos una película en tanto entendemos un argumento. Es decir, que la posibilidad de transcribir argumentos como si esto fuese la operación principal, ¿no? Y me parece que esto es un equívoco, o uno de los equívocos principales. Digo, puede haber esa transcripción o no, pero me parece que por ahí no pasa el misterio o la clave. Y que no pasa por ahí de ninguna manera, porque así como cine y pintura son 2 lenguajes diferentes, literatura y cine son 2 lenguajes esencialmente diferentes, donde los modos de decir y los modos de narrar y los modos de provocar sentido son diferentes. Entonces, me parece que fue una de las cosas que evité, ¿no? Pero evité en el sentido de que esa transcripción nunca llevaría, me parece, o lleva a un puerto feliz si no entendemos que en verdad el sentido se juega en otro lugar, ¿no? En los resquicios que la palabra provoca en la literatura, en los modos de provocar frases y respiraciones, en las tensiones entre lo que la palabra dice y lo que la palabra no dice, en los modos de articular las informaciones, en los vestigios de lo que la palabra empieza a construir como mera suspicacia o sospecha. Y entonces me parece que en el cine uno debería pensar, bueno, ¿cómo articulo todos estos procedimientos? ¿Cómo los resignifico? ¿Cómo los repienso en lo que el cine tiene como esencialmente lenguaje, ¿no? Y ahí entonces llego a esa segunda convicción, que es algo que Marguerite Duras decía con respecto, creo que a las 2 cosas, al cine y a la literatura, que cuando uno cuenta una historia, cuenta la historia y la no historia, ¿no? Que necesariamente narrar es contar la historia y la no historia. Entonces yo pensé mucho tiempo qué significa esta no historia, y creo que no significa una sola cosa, porque lo interesante es que no significa una sola cosa nunca. Y me parece que esa no historia tiene que ver justamente con esos intersticios de sentido que el lenguaje provoca, más allá de lo meramente argumental o ese primer nivel de referencia. Entonces, volviendo en este recorrido a eso de capturar una esencia, a mí me parece que es fantasmal ese intercambio entre la literatura y el cine,
porque me parece que es válido en tanto y en cuanto, al margen que se capture o no una biografía, al margen que se capture un argumento, es necesario capturar un alma. Y solo el cine se transforma en cine en la medida que puede, como punto de partida, capturar ese fantasma, esa cosa que no está en las palabras sino en las no palabras, esa cosa que no está en los datos sino en lo que se juega, en un rostro, en un silencio, en una luz. Y en la medida que el cine puede capturar todo eso, está haciendo cine, ¿no? No es el cine simplemente el soporte para hablar de o transportar un argumento, ¿no? Sino que el cine se transforma en cine. Entonces, a mí me parece que en ese movimiento, en esa búsqueda, lo que siempre intenté, esto no es un juicio de valor, sino simplemente un enunciado de punto de partida, ¿no? Porque después, bueno, los resultados pueden ser diversos y demás, sino tratar de pensar cómo se captura un alma, ¿no? Cómo se captura una esencia, cómo el cine puede transformarse en cine tomando la literatura como punto de partida, pero como punto de partida, porque el punto de partida puede ser otro, ¿no? Es decir, por eso digo que es fantasmal, como puede ser fantasmal la relación entre la literatura y un espacio, y una ciudad, y un actor, y una luz, ¿no es cierto? Es decir, en una captura que cede lo meramente referencial. Esto es lo que de algún modo guió cada una de estas películas, y por eso las búsquedas son diferentes en cada una de ellas. Nunca es la misma, porque me parece que lo que entendimos grupalmente, por esencia, en cada uno de esos directores, era esencialmente diferente en cada uno de ellos. A veces propuestos por el mismo autor, ¿no es cierto? Es decir, cuando enfrentamos a Calvetti en ese momento de su vida, era imposible no enfrentar eso que a Calvetti le sucedía en ese momento. Era forzar lo real a una cosa que no era, ¿no? Intentar construir. Bueno, allí era la realidad la que nos ofrecía algo que había que capturar de algún modo. Pero luego siempre fue tratar de pensar lo que para nosotros era esencialmente ese escritor o ese texto, y tratar de desde allí intentar transformarlo en sí.